Leyendo El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera. El fallecido profesor Santiago Arellano Hernández, dentro del programa Ojos para Ver, dedicó una sección a leer y comentar este libro de Natalia San Martín. Tuvo lugar dentro del programa Ojos para Ver en el año 2021 y el inicio de 2022, un programa que realizaba junto a Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray. Una de las subtramas de la novela de Natalia San Martín Fenollera es la historia amorosa vivida por la protagonista. Uno de los acontecimientos más chocantes de su entrada en el pueblo de San Ireneo fue su primer y desafortunado contacto con la Liga Feminista de la localidad, que resultó ser un grupo de personas muy diferente a lo que ella había previsto. Lejos de la ideología feminista en boga durante la modernidad, la Liga de San Ireneo tenía como objetivo la mejora real de las condiciones de vida y la autoestima de las mujeres del lugar. En las reuniones se pasaba revista los problemas concretos de personas concretas. Al tratarse de una localidad pequeña y en la que los habitantes mantenían relaciones de verdadera vecindad, las preocupaciones de cada uno venían a serlo de todos. Y esto incluía algo que afectaba muy directamente a nuestra bibliotecaria: la búsqueda de un marido adecuado para ella. Cuando Prudencia tuvo conocimiento de que tal preocupación formaba parte del orden del día en su primera reunión en la Liga Feminista, su reacción no pudo ser más drástica y contundente. Profundamente indignada, abandonó la sala con un sonoro y elocuente portazo. Pero lo cierto es que con el paso de los días se fue suavizando tan incómoda situación, en gran medida gracias a la amistad con algunas de las mujeres más sobresalientes del pueblo, entre otras con la inteligente y exquisita Hortensia Huillet y con la misma madre de su jefe, el hombre del sillón. Y un buen día se decidió a dejarse ayudar acerca de su futuro matrimonial. ¿Estás segura, querida?, le preguntó Hortensia Huillet la mañana en que la bibliotecaria le comunicó sus intenciones. Supongo que no. ¿Quién puede estarlo? Pero creo que si hasta ahora no he encontrado al hombre adecuado, tal vez se deba a mi negligencia. Oh, pero eso no es culpa suya, no funciona así, protestó Emma Giovanazzi, que también había sido invitada. Le parecerá una tontería, hablo por experiencia en el asunto, pero no sabe usted lo importantes que son las pequeñas cosas cuando una se va haciendo mayor. La señorita Prim bebió un sorbo de su té. Ella también creía en el valor de las cosas pequeñas. Es como una novela de detectives, Prudencia, dijo la florista. ¿A qué se refiere?, contestó la señorita Prim. Al amor, me refiero al amor. Ya existe, no lo dude usted. Solo debe descubrir dónde está, seguir el rastro, investigar, exactamente como hace un detective. La señorita Prim se rió antes de contestar. Pero eso es absurdo. Lo que trata usted de decir es que ya existe el candidato y que yo solo tengo que descubrir cuál es, ¿no es cierto? Las dos mujeres la miraron con indulgencia y le dijeron que era cierto. Muy bien. Nunca había oído nada semejante, pero supongamos por un momento que es así, dijo la señorita Prim. ¿Cómo podría descubrirlo? ¿Cuáles son las pistas? Ante una asombrada Prudencia Prim, sus amigas le hacen caer en la cuenta de la importancia de la armonía y el equilibrio que debe darse en el matrimonio, y de que probablemente entre las personas conocidas por la joven bibliotecaria se hallaba ya el famoso candidato. La rutina, Prudencia, créame, no es ningún monstruo, es un alimento. Si logra usted hacer algo que crezca ahí, puede estar segura de que ese algo será fuerte y verdadero. Son las pequeñas cosas de cada día
de las que hablábamos antes. Las pequeñas cosas, repitió la señorita Prim. Y bien, imaginemos que sigo sus consejos. ¿Pueden ayudarme ustedes en la investigación? ¿O es que debo hacerlo todo sola? Ambas mujeres se miraron divertidas, pero fue la florista la que habló. La investigación es cosa suya. Nosotras solo podemos orientarla un poco. Para empezar, podría usted confeccionar una lista de todos los hombres que conoce y que reúnen unas mínimas condiciones objetivas para convertirse en maridos. A esa lista, nosotras añadiremos algún nombre más. Siempre hay candidatos que pasan inadvertidos a los ojos de una, y en eso nosotras dos, por edad, tenemos más experiencia que usted. A partir de ahí, podrá empezar a trabajar. ¿Le parece bien? El primer nombre que vino a la cabeza de la señorita Prim fue el de su antiguo jefe, Augusto Oliver. Pese a que su primera reacción fue un desagradable escalofrío, tuvo que reconocer que si de lo que se trataba era de aplicar un método de investigación científico, no podía hacer una lista de posibles maridos en la que él no figurase. ¿Había querido casarse con ella alguna vez? La señorita Prim sostenía que no. Augusto Oliver era la clase de hombre que disfruta prometiendo cosas que no piensa cumplir. Pero, entonces, ¿ese canalla estaba realmente enamorado de usted?, preguntó la madre del hombre del sillón, que escuchaba atentamente las reflexiones de la bibliotecaria. Claro que no, respondió ella. No creo que quisiera casarse conmigo. Quería ganar la partida, eso es todo. ¿Era atractivo? Supongo que sí. ¿Inteligente? No de forma excepcional. La señorita Prim pensó fugazmente en el hombre del sillón. ¿Honesto? Lo justo. ¿Divertido? A su modo. ¿Y al suyo? Me temo que no. ¿Con fortuna? Mucha. Entonces ya puede tacharlo, señaló resueltamente la dama. Un hombre no demasiado honesto puede mantenerse en los límites de la decencia si tiene la fortuna de ser poco agraciado y de escasos recursos. Pero si a ese mismo hombre le añadimos dinero y atractivo físico, tiene trazado el camino a la ruina. La bibliotecaria asintió y tachó el primer nombre de la lista. Vamos, querida, no perdamos el tiempo. ¿Quién es el siguiente? El siguiente, explicó con nostalgia, había sido su gran amor durante varios años, el primer hombre del que se había enamorado y el primero que la había amado. Por aquel entonces él era solo un joven profesor, callado y discreto, que leía Husserl con devoción, practicaba algo de esgrima y enseñaba alemán. ¿Por qué se terminó?, preguntó la anciana. Supongo que porque lo que había entre nosotros no era amor, contestó la bibliotecaria con una estrella de Navidad en la mano. ¿Y por qué sabe que no lo era? Porque yo pensaba más en mi propio bienestar que en el suyo, y me parece que él, a su modo, hacía lo mismo. ¡Cuánto altruismo! Empieza usted a padecerse a mi hijo, dijo la dama con ironía. La señorita Prim se sonrojó, pero no replicó. La trama principal del despertar de la señorita Prim es, sin lugar a dudas, la relación entre la protagonista y su jefe, el hombre del sillón. Una relación nada fácil desde el principio por la diferente manera de pensar y de sentir de ambos, aunque abierta a un conocimiento mutuo cada vez mayor y más rico en detalles y sugerencias. Los altibajos de dicha relación tienen que ver sin duda con las creencias respectivas de ambos, pero también por la común predisposición a la belleza, a la delicadeza y el mutuo respeto a pesar de las fuertes e inteligentes discusiones en las que a menudo incurren. Una de ellas es precisamente la que les lleva a cruzar espadas acerca del valor y el lugar de los sentimientos en la vida y del sentimentalismo como una patología de los afectos. Traemos aquí dos momentos. El primero tiene lugar cuando se produce la marcha de la maestra del pueblo, Eugenia Mott, con ocasión de su desencuentro con su marido,
a pesar de los consejos y el apoyo de la comunidad de San Ireneo, con el jefe de la señorita Prim a la cabeza. Esta intenta animar a su jefe haciéndole ver que no ha sido culpable de lo acontecido. No me siento culpable, pero sí responsable, dijo el hombre del sillón. Eugenia es una mujer muy frágil y romántica, toda sensibilidad. Debía haber sido más prudente y aconsejarla mejor. Al oír la expresión toda sensibilidad, la señorita Prim sintió una punzada en su interior y dijo: ¿Tiene usted algo en contra de la sensibilidad? Nada en absoluto, respondió el hombre del sillón. Es una cualidad maravillosa, pero no es el instrumento adecuado para pensar. ¿Quiere usted decir que las personas sensibles no sabemos pensar?, replicó la señorita Prim. El hombre del sillón volvió a mirarla, esta vez con curiosidad, y dijo: «Ah, ¿pero estamos hablando de usted?». La bibliotecaria se sonrojó e hizo ademán de levantarse de la silla, pero él la detuvo con un gesto. «Por supuesto que no hablamos de mí», dijo la señorita Prim con la nariz elevada. «Es solo que no entiendo qué tiene que ver la sensibilidad con la imprudencia, la ingenuidad o la falta de juicio, que es lo que me parece que quiere usted apuntar cuando habla de la pobre señorita Mott». «La sensibilidad es un don, Prudencia», dijo el hombre del sillón. «Soy perfectamente consciente de ello. Pero la sensibilidad no es el instrumento adecuado para pensar. Y cuando se utiliza para pensar, no solo no lleva a buen puerto, sino que conduce al desastre. Ocurre igual que con las orejas y la comida. Un órgano admirable, la oreja, una maravilla de diseño pensada hasta el último de sus tejidos para facilitar la audición. Ah, pero pruebe usted a usarla para comer y verá qué resultado obtiene». La bibliotecaria se rió, y al hacerlo arrancó por primera vez una sonrisa en su interlocutor. Y a partir de entonces la conversación derivará hacia la conveniencia o no de incluir la novela Mujercitas de Louise May Alcott en la formación literaria de sus sobrinos. Y a propósito de este asunto, dijo el hombre del sillón: «He de reconocer que tiene cierto encanto, y en ese sentido no tengo inconveniente en que lo lean las niñas, pero debo decir que tampoco tengo interés alguno en ello». «¿Qué quiere decir con eso?», dijo la señorita Prim. «Quiero decir», respondió el hombre del sillón, «que es una novela menor, dulzona y sentimental». La bibliotecaria separó su espalda del respaldo del asiento, y su rostro se ensombreció. «Lo cual es el mayor pecado en que puede incurrir el ser humano, ¿verdad?», exclamó la señorita Prim con tono cortante. «Ser sentimental es para usted una forma de delincuencia o incluso una perversión, ¿no es cierto? Las personas heladas e inteligentes no tienen sentimientos. Eso es cosa del vulgo y, si acaso, de las mujeres de baja formación». El hombre del sillón estiró las piernas y se recostó de nuevo en su butaca. «Yo no diría que es cosa del vulgo», dijo lentamente. «Se sorprendería del buen gusto literario que ha mostrado el hombre común en algunas épocas de la historia». «Dígame», preguntó con forzada suavidad la señorita Prim, «¿cómo puede ser usted tan frío?». Él levantó la cabeza y la miró, sorprendido. «¿Frío yo? ¿Cree usted que yo soy frío?». «Odia el sentimentalismo, acaba de decirlo», le dijo la señorita Prim. «Es cierto. Detesto el sentimentalismo», respondió el hombre del sillón. «Pero eso no me convierte en una persona fría. Una cosa es el sentimentalismo y otra el sentimiento, Prudencia. El sentimentalismo es una patología de la razón, o si lo prefiere usted, una patología de los sentimientos que crecen, se exceden, ocupan un lugar que no les corresponde, se vuelven locos, oscurecen el juicio. No ser sentimental no significa carecer de sentimientos, sino únicamente saber encauzarlos. El ideal, seguro que en esto estaremos de acuerdo, es poseer una cabeza templada y un corazón sensible».
El despertar de la señorita Prim es una historia que presenta varios niveles de comprensión y lectura, como ha manifestado su propia autora en alguna ocasión. Y la más profunda, seguramente, es la de un itinerario de conversión personal a la fe. Prudencia Prim se consideraba una mujer moderna, instruida, refinada, por supuesto agnóstica, y en cierto modo muy segura de sí misma. Pero la llegada a San Ireneo había revelado que había también en ella un claro disgusto, precisamente con la vida moderna que hasta entonces había llevado. Una insatisfacción que había descrito ella misma al poco tiempo de comenzar su trabajo como bibliotecaria como un ruido, como un fragor en su mente. Su jefe, el hombre del sillón, le dijo comprender perfectamente lo que le ocurría, puesto que él mismo había pasado por ello. Él interpretaba ese ruido, que no dejaba vivir tranquila a una persona, aunque tuviera aparentemente su vida perfectamente resuelta, como si faltara la pieza central de un puzzle que diera sentido a todas las demás. Una alusión al sentido sobrenatural de la vida. La señorita Prim mostró su nerviosismo y prevención ante el rumbo que tomaba la conversación. Tranquilícese, Prudencia, repuso el hombre del sillón. Ningún hombre puede convertirse a sí mismo o a otro con la propia voluntad como única herramienta. No se inquiete por ello. Somos causas segundas. Por mucho que nos empeñemos, la iniciativa no es nuestra. No soy tomista, respondió entonces la secretaria con sequedad, contrariada por la sensación de haber dejado traslucir sus temores. Sorprendido, él la miró como un padre mira a una niña que se enorgullece de no saber leer. Ese, señorita Prim, es su gran problema, repuso el hombre del sillón. Pasaron los meses y las distintas vicisitudes que acompañaron su vida en San Ireneo no hicieron sino sembrar de interrogantes el modo de pensar de la joven bibliotecaria. Uno de ellos fue conocer que su jefe había dejado su relación de noviazgo con Herminia Tromont debido a que ella no estaba dispuesta a compartir la vida de fe intensa que éste asumió tras su conversión. ¿Fue por sus ideas? ¿Quizá porque usted es extremadamente religioso y ella no? Preguntó audazmente la señorita Prim, que interiormente pugnaba con sus propios sentimientos hacia su interlocutor. ¿Ideas, Prudencia? ¿Entonces cree usted que la fe es una idea? ¿Cree que se trata de una ideología, algo así como la economía de mercado, el comunismo o la lucha por los derechos de los animales? Su tono era ligeramente burlón. En cierto modo sí, replicó ella con altivez. Es un modo de ver el mundo, una visión sobre cómo debe ser la existencia, además de una valiosa ayuda para suavizar las dificultades de la vida. ¿Por qué, si no, una persona tan sensata, inteligente y racional habría intentado convertirse? ¿Intentar? Replicó el hombre del sillón. Nadie intenta convertirse, Prudencia. Se lo dije una vez, pero está claro que no lo comprendió. ¿Ha visto alguna vez a un adulto cuando juega a dejarse atrapar por un niño? El niño tiene la impresión de que ha sido él quien ha capturado al adulto, pero todos los que contemplan el juego saben perfectamente lo que ha ocurrido en realidad. «No me buscarías si no me hubieses encontrado ya», murmuró la bibliotecaria. ¿No es eso? Exactamente. Veo que ha leído a Pascal. Nadie comienza esa búsqueda si no se ha encontrado ya con lo que busca, y nadie encuentra lo que busca a él que busca si éste no toma la iniciativa de dejarse encontrar. Habla usted como si creer fuese algo irresistible, pero no es cierto, repuso la bibliotecaria. ¿Se puede decir no?
El niño puede decir al adulto: no quiero jugar, déjame en paz. Por supuesto que se puede decir no, respondió el hombre del sillón. Y desde muchos puntos de vista la vida es mucho más sencilla cuando se dice no. Lo normal es que incluso el que dice sí mire hacia atrás y se dé cuenta de que ha dicho muchas veces no a lo largo de su vida. La bibliotecaria levantó las cejas. La vida es mucho más sencilla cuando se dice no, replicó. La vida es mucho más sencilla y fácil de soportar cuando uno cree que no se acaba en un ataúd bajo tierra. No lo niegue, es puro sentido común. Como creencia teórica, respondió el hombre del sillón, puede ser un comodín durante un tiempo sin duda, pero las creencias teóricas no salvan a nadie. La fe no es algo teórico, Prudencia. Una conversión es algo tan teórico como un disparo en la cabeza. La señorita Prim volvió a morderse el labio. La conversación, estaba claro, no discurría por los derroteros que ella había previsto. Todo aquello resultaba muy revelador, pero ella no quería hablar de conversión, no le interesaba en absoluto hablar de religión. Lo único que deseaba saber es por qué ese tiro en la cabeza había acabado con la relación de su jefe con Herminia Tromón. ¿Entonces fue por eso?, inquirió la bibliotecaria con terquedad. ¿La dejó usted por eso? Él la miró en silencio durante unos segundos, como si intentase adivinar qué había tras aquella pregunta. ¿Le parecería absurdo si así fuera?, dijo el hombre del sillón. Me parecería que en realidad no la amaba, replicó la secretaria. No, en eso se equivoca, respondió con firmeza el hombre del sillón. Sí que la amaba profundamente. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que ella estaba dormida mientras yo me encontraba plena, absoluta y totalmente despierto. Había trepado como un gato trepa a un tejado y veía extenderse ante mí un horizonte hermoso, terrible y misterioso. Si la quería, dice, claro que la quería. Quizás si la hubiese querido menos, quizás si me hubiese importado menos, no habría necesitado romper. La señorita Prim, que había comenzado a sentir un dolor familiar en el estómago, se aclaró la voz antes de volver a hablar. Yo creía que las personas religiosas estaban más cerca de los demás que el resto de la gente, dijo. No puedo hablar por el resto, Prudencia, respondió el hombre del sillón. Sé lo que ha supuesto para mí y no pretendo hablar por nadie más. Ha sido mi piedra de toque, el paralelo que ha partido en dos mi vida y que le ha dado un sentido absoluto. Pero la engañaría si le dijese que ha sido fácil. No resulta fácil, y quien diga lo contrario se engaña. Supuso un desgarro, una catarsis intelectual, una cirugía a corazón abierto. Como un árbol cuando lo arrancan de la tierra y lo plantan en otro lugar, como lo que uno piensa que debe experimentar una criatura cuando afronta la terrible belleza del nacimiento. El hombre del sillón hizo una pausa. Y hay algo más, continuó. Algo que tiene que ver con la capacidad de mirar más allá del instante, con la necesidad de escudriñar el horizonte, de estudiarlo con el mismo celo con el que un marino estudia una carta de navegación. No se sorprenda, Prudencia, la mía es una historia vieja como el mundo. No he sido el primero y tampoco seré el último. Sé lo que está pensando. ¿Volvería atrás si pudiese? No, claro que no volvería atrás. ¿Puede acaso un hombre despierto querer vivir dormido? La señorita Prim nunca antes había visto esa mirada encendida en sus ojos. Nunca se había percatado de aquella expresión de fuerza, de convicción, de áspera y extraña alegría. El despertar de la señorita Prim es una historia que presenta varios niveles de comprensión y lectura, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores. Uno de ellos es el proceso íntimo de la protagonista, una mujer joven, moderna, inteligente y culta, decepcionada con el mundo del que proviene, en quien la llegada al pequeño pueblo de San Ireneo de Arnois desata una fragorosa lucha interior movida por una nostalgia,
por un deseo profundo de belleza y de sentido, algo así como si faltara la pieza principal del puzzle de su vida. Otra línea de reflexión es el vacío, el desencanto que el mundo moderno genera en tantas personas por la superficialidad y la prisa, el brutal afán de poder y el escepticismo dominantes. Un mundo que ha olvidado cómo pensar y educar, que ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte, que ha ahogado la fuerza de la verdad. Otra más, la reflexión acerca del amor verdadero. Un amor concreto, ajeno a los vaivenes del sentimentalismo y arraigado en el compromiso con el bien de quien se ama. Conocer a alguien que ama de esta forma será un aguijón que despierte en Prudencia Prim la inquietud ante un abismo que no puede dejarla indiferente. Será el umbral de un proceso de conversión que empieza por una herida y que avanzará mediante la experiencia de una belleza insólita pero presentida hacia el encuentro de esa pieza del puzzle de nuestra vida que hace que encajen todas las demás. Nos centraremos en dos fragmentos. El primero es una conversación entre la protagonista y el buen amigo Horacio de Las. La noticia de la partida de la señorita Prim ya se conocía y esta visita tenía el carácter de una despedida teñida de melancolía y de sincero afecto por ambas partes. Prudencia Prim había advertido que sus sentimientos hacia el hombre del sillón chocaban con las firmes creencias religiosas de éste y pensaba que era imposible ir más allá de una mutua inclinación de afecto, de un tenue enamoramiento sin perspectivas de consolidarse en una relación más profunda. Pero Horacio le propone imaginarse que no fuera así y que las convicciones del hombre del sillón le llevaran a un compromiso y una dedicación completas hacia la persona amada. ¿Se ha planteado alguna vez qué habría ocurrido si finalmente él se hubiese enamorado de usted? Seguramente habría usted iniciado una relación que hubiese desembocado en el matrimonio mucho antes de lo que piensa. La señorita Prim entrecerró los párpados decidida a imaginarse la escena. ¿Y qué?, preguntó, aparentemente satisfecha con lo que había vislumbrado. ¿Y qué? Mi querida Prudencia, casarse con un hombre como él supone casarse radicalmente, dijo Horacio de Las. Quiero decir, casarse realmente, casarse hasta la muerte. Nada de divorcio, amiga mía, eso quiero decir. A la bibliotecaria la idea de ser amada por alguien hasta la muerte le había parecido siempre algo conmovedor, pero al mismo tiempo la inquietaba profundamente, y en honor a la verdad le producía hasta un cierto mareo. Bien, dijo con cautela, nada de divorcio para él, pero nada impide, si las cosas no salen bien, que yo pueda divorciarme, ¿no es así? Cierto, dijo su amigo Horacio de Las, nada lo impide, pero usted es una persona honesta. ¿Consideraría correcto aceptar un compromiso como ese, sabiendo que su nivel de entrega no es semejante ni por asomo al de él? ¿Se sentiría usted bien conociendo esa diferencia? ¿Podría mirarle con limpieza a los ojos sabiendo que si hay un naufragio, usted abandonará el barco en un bote salvavidas y él no se permitirá a sí mismo moverse de cubierta? La señorita Prim, que nunca se había planteado aquella idea, tuvo que confesar que no se sentiría bien. Pero hay algo más, Prudencia, dijo Horacio de Las. ¿Podría usted seguir su vida con la conciencia de que pese a su divorcio hay alguien que se considerará toda su vida y hasta el último segundo de su existencia casado con usted? Atraída y asustada al mismo tiempo por la terrible belleza de aquella imagen, la bibliotecaria aceptó también que había que valorar ese punto de vista.
En cualquier caso, añadió ella con nostalgia, ni siquiera hubiera podido divorciarme. Le conozco lo suficiente como para saber que se habría negado a casarse bajo la ley civil, así que realmente ni siquiera hubiera tenido esa opción. Podría abandonarle, claro, pero ¿habría eso cambiado las cosas? Me hubiera sentido siempre ligada a él, porque sabría que él se habría considerado siempre unido a mí. Horacio de Las sonrió mientras sacaba del bolsillo superior de su chaqueta un habano. ¿Le molesta que fume, querida?, preguntó. En uso de su férrea educación, la señorita Prim aseguró que no le molestaba en absoluto. Pero dijo, «Nunca he entendido qué placer puede haber en fumar un puro», afirmó sonriendo. «Tiene un aroma demasiado intenso. ¿Por qué no fuma usted en pipa? Es extremadamente elegante y huele mucho mejor». Su anfitrión encendió el habano, aspiró una bocanada y miró a su invitada a través del humo. Porque la pipa exige compromiso, Prudencia. La pipa exige constancia, fidelidad y compromiso. En cierto modo, y para que lo entienda, el habano es al romance lo que la pipa al matrimonio. La bibliotecaria se echó a reír mientras miraba a su amigo con afecto. A la señorita Prim le parecía asombroso que alguien pudiera amarla así, completamente y por encima de cualquier contingencia. Que su sí hacia ella lo fuera de verdad y para siempre, porque comprometiera vida y voluntad, no sólo porque la amaba, sino precisamente para amarla de por vida. Unos días después, precisamente cuando ya se dirigía hacia el tren que la llevaría lejos de San Ireneo, la joven decidió hacer una breve visita para conocer al anciano abad del que muchos le habían hablado en los meses anteriores. El bondadoso monje benedictino la recibió con afecto y le hizo reflexionar sobre los motivos y la finalidad de su viaje a Italia, mitad búsqueda, mitad huida. Al despedirse, la señorita Prim decidió pedirle luz acerca de su preocupación más íntima, y entonces una luz llegó de improviso. Pater, quisiera preguntarle algo. Durante estos meses he escuchado decir muchas cosas sobre el amor y el matrimonio. Me han dado muchos consejos, me han expuesto una multitud de teorías. Dígame, ¿cuál es a su juicio el secreto de un matrimonio feliz? El monje abrió los ojos como si aquella fuese la primera vez que escuchaba una pregunta semejante. Sonriendo, se levantó con dificultad y se acercó despacio a la bibliotecaria. Como comprenderá fácilmente, dijo, yo no puedo saber mucho de eso y, sin embargo... ¿Sin embargo?, preguntó la señorita Prim. Sin embargo, respondió el monje, creo poder decirle lo que constituye el corazón sobrenatural del matrimonio, aquello sin lo que éste no puede llegar a ser más que un castillo de naipes colocados con mejor o menor fortuna. ¿Y es?, dijo la señorita Prim. Y es, querida niña, dijo el monje, que el matrimonio no es cosa de dos, sino de tres. Atónita ante aquella respuesta, la señorita Prim abrió la boca para replicar, pero el recuerdo del reloj se lo impidió. Estrechó la mano al viejo monje, dio media vuelta y abandonó apresuradamente la abadía de San Ireneo rumbo a la estación de tren. Una de las líneas de reflexión de El despertar de la señorita Prim, como apuntábamos al principio del programa, es el vacío, el desencanto que el mundo moderno genera en tantas personas por la superficialidad y la prisa, el brutal afán de poder y el escepticismo dominantes. Un mundo que, a juicio de la comunidad de los habitantes de San Ireneo de Arnois, ha olvidado cómo pensar y educar, que ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte, que ha ahogado la fuerza de la verdad.
De algún modo, todo este conflicto se ve plasmado en que los habitantes de San Ireneo rechazan el sistema educativo moderno y han optado por educar ellos mismos a sus hijos en el encuentro directo con la belleza, la verdad, el orden del universo y el misterio de lo humano presente en los clásicos, con el encanto de las cosas sencillas, optando por la disciplina y el esfuerzo, por el asombro y la delicadeza. Todo envuelto en el susurro lejano del canto gregoriano y el pausado ritmo del tiempo de la abadía cercana. Mi única intención, confesará el hombre del sillón, es que los niños puedan convertirse algún día en todo aquello que la escuela moderna se ve incapaz de producir. Esta actitud y esta postura tiene en realidad un referente histórico reciente, el movimiento liderado por John Senior, un profesor de literatura de la Universidad de Kansas al que se alude de pasada en nuestra novela. Cuenta la autora que lo primero que hacía Senior con sus alumnos era sacarlos al campo de noche y ponerlos a mirar las estrellas, porque aquellos chicos no se habían parado nunca a mirar en silencio el cielo estrellado. Cuenta Natalia San Martín en una estupenda entrevista que eran los años 70 en plena irrupción de la televisión, las drogas y la música rock, todo lo cual, según Senior, produjo una brecha e incluso un abismo entre las mentes de los jóvenes de entonces y lo real. En nuestros días, con Internet, entre otras cosas, la realidad virtual de las películas o en el caso de los niños, los videojuegos, la vida tecnológica, en fin, aleja de lo concreto. Hay gente, añade Natalia San Martín, que prefiere tener experiencias a través de un ordenador que vivirlas directamente. Gente a la que le encantan los documentales de la naturaleza y tienen fotos de puestas de sol como salvapantallas, pero a la que no se le ocurre salir y mirar al cielo. Gente que se sienta en el sofá con su familia, pero prefiere comunicarse con los que están fuera a través de los móviles. Todo ello, insiste Natalia San Martín, es una distorsión de lo real. San Ireneo de Arnois se había ido llenando de rebeldes contra las disfunciones de la vida moderna, defensores de otra forma de vida. Un lugar pequeño donde uno no tiene que meterse en un atasco de 3 horas para ir a trabajar y puedes ver jugar a tus hijos en la calle, y donde la gente se conoce y todos saben algo de todos. Y las relaciones son más cercanas y hay cierta cortesía porque se vive a una escala más pequeña, más humana. De hecho, ese es el tipo de comunidad, el tipo de sociedad sobre el que se levantó Europa. Pueblitos alrededor de un pulmón espiritual que en el caso de la novela es un monasterio. Pero vayamos al texto de la novela. Uno de los personajes que más había impresionado a la señorita Prim había sido una nonagenaria asombrosa, Lulu Tiberville. Poco antes de marchar de San Ireneo, la bibliotecaria recibió una nota suya para que fuera a despedirse de ella. Y uno de los temas que surgirán de inmediato en la conversación será el educativo. Sobre este asunto, Lulu tenía ideas muy claras, seguramente haciéndose eco de lo que pensaban las gentes del lugar. En primer lugar, unos hechos que le parecían a la anciana dignos de reflexión y punto de partida. Los jóvenes de hoy en día extienden la niñez más allá de lo que corresponde cronológicamente. Son inmaduros e irresponsables a una edad en la que ya no deberían serlo. Pero al mismo tiempo, pierden muy pronto la candidez, pierden la inocencia y la frescura. Les sonará extraño lo que voy a decir, pero envejecen pronto. ¿Envejecer? ¡Qué idea tan extraordinaria!, dijo la señorita Prim. El escepticismo, replicó Lulu Tiberville, siempre se ha considerado una enfermedad de la madurez, Prudencia, pero poco a poco ha dejado de serlo. Todos esos niños han crecido ignorando los grandes ideales, aquellos que forjaron a las viejas generaciones a través de los siglos y las hicieron fuertes. Se les ha enseñado a mirarlos con desdén,
o a sustituirlos por un algo empalagoso y sentimental que muy pronto les indigesta y desilusiona, y con ello matan lo más valioso, yo diría que lo único verdaderamente valioso que posee la juventud respecto a la madurez. Es terrible tener que hablar así, no crea que no me doy cuenta. La señorita Prim se preguntó cómo una mujer de 95 años que pasaba gran parte de su tiempo echada sobre un viejo diván podía hacer juicios tan tajantes sobre el sistema escolar y los defectos de la juventud. Pero la anciana prosiguió: porque en el fondo siempre es lo mismo, ¿sabe? Siempre se trata de lo mismo. Son viejos errores gigantescos que emergen una y otra vez de las profundidades, como astutos monstruos al acecho. Pero en segundo lugar, Lulu Tiberville lanzó el diagnóstico y la etiología, la causa del fracaso educativo generalizado que había observado. Esos pobres niños, dijo, ¿qué cree que están recibiendo en las escuelas? Supongo que conocimientos, contestó la señorita Prim. Se equivoca, dijo Lulu Tiberville. Lo que reciben es sofismo, pestilente y podrido sofismo. Los sofistas han tomado las escuelas y trabajan por su causa. ¿No es usted algo pesimista?, preguntó con exquisito cuidado la señorita Prim. ¿Pesimista? En absoluto, querida mía, pero ¿qué ha de hacer un centinela sino dar aviso de lo que observa? No hay centinelas pesimistas u optimistas, Prudencia. Hay centinelas despiertos y centinelas dormidos. La bibliotecaria suspiró y miró hacia la ventana. No entendía del todo el alcance de las meditaciones de la anciana Tiberville. Aquella mujer requería algo más que una tarde de atención. Leyendo El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera, por el fallecido profesor Santiago Arellano Hernández. Esta sección tuvo lugar dentro del programa Ojos para Ver en el año 2021 e inicio de 2022, un programa que realizaba junto con Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray.